Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de salud y calidad de vida. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado y sumarte a esta propuesta que es para brindarte herramientas para que las puedas aplicar en tu vida cotidiana. Como hacemos en cada programa, agradecerle a UNJU TV, a UNJU Radio, donde también vas a encontrar nuestro producto en el formato de Spotify y nuestro podcast cada sábado a partir de las 13 horas, allí en la 92.9 y nuestro programa en YouTube los días miércoles a las 18 horas. Agradecerle también a quienes nos acompañan, a las marcas por este look tan lindo, a Nikita, a Mumis, multiespacio con el arreglo de las uñitas, las pestañas, y en el calzado agradecerle a Munina, en el look del cuidado del pelito y el peinado a la Martina, allí un saludo para Ariel. Dicho esto, arrancamos rápidamente porque el tema que te traemos en la jornada de hoy tiene que ver con algo que no se habla mucho y queremos conocer un poco más acerca de qué es la fascia, ¿no? Y sobre todo pensar en esto, sobre todo en la recuperación y orientado a los runners, que tanto vemos en nuestra ciudad y a lo largo del país y en el mundo, ¿no? Una disciplina que no es solamente de competición, sino que apuesta a esto, a tomarla como elección para mejorar nuestra salud y estar activos. Pero por supuesto, hay que pensar en que nos tenemos que cuidar de forma consciente porque no es que me pongo las zapatillas y voy a correr, hay que cuidarse y por eso lo vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y además está especializado también en la readecuación postural y es importante hablar también de esto. Se trata de Sergio Sibila. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola André, mucho gusto, muy bien. Gracias. Un placer tenerte aquí en Salud y Calidad de Vida. Agradecido soy yo por invitarme. Y bueno, el tema que apostábamos en la jornada de hoy es poder conocer que muchos no hablan de esto o no conocen de qué se trata, qué es la fascia, ¿no? Claro, sí, bueno, la fascia es un tejido que nos recubre todo el cuerpo, que tiene muchas funciones y que conecta todo el cuerpo. Es un tejido que está como empezando a ser más trabajado, no solamente por el área de kinesiología, sino también, entiendo, por el área de preparación física también. Entonces, eso ayuda a que tengamos un poquito más de conciencia. La fascia tiene muchas funciones, pero entre ellas las principales son las de transmisión, las de percepción, la de propriocepción, la de protección, protegen a todos los órganos y especialmente la fascia realiza cadenas miofasciales porque envuelve desde un tendón a todos los integrantes de un músculo, termina ese tendón en un hueso y continúa con otro tendón. Y así forman cadenas miofasciales que a nosotros nos alteran la postura, por ejemplo. Empieza el estudio, o empiezan a estudiarlo más, unos kinesiólogos franceses, y ellos elaboran técnicas para trabajar la postura. Bien. A partir de ahí empezamos en el trabajo también en el área deportiva, por ejemplo, en este caso de los runners. Escuchaba por allí que es como lo leía, una pielcita, si le tenemos que dar un ejemplo, claro, ahí como para visualizarla en el cuerpo, sí. ¿Cómo la describimos? Mira, yo siempre creo que un ejemplo claro es cuando vas a la carnicería y ves el corte del peseto entero y hay como una piel amarilla. Bueno, esa es la fascia superficial que se comunica con el interior, es decir, tiene trabéculas, así como puentes, que van comunicando con lo más profundo y llega hasta el hueso. Bien. Un ejemplo también claro y para que nos demos idea de lo importante que es la fascia, es que cuando vos cortás una naranja, vos podés observar los gajos que están en compartimentos, eso sería la fascia que divide los músculos, si estamos hablando del tejido muscular, y la cáscara sería la piel. Claro. Entonces, vos entendés cómo podés trabajar a través de la manipulación, desde la cáscara, sería de la piel, hasta lo más profundo. Hay bases científicas que a nosotros nos colaboran para entender cómo es el comportamiento de la fascia. Por ejemplo, la mecanotransducción es una de ellas, que nos indica, nos cuenta cómo nosotros al hacer una manipulación podemos trabajar de lo superficial a lo más profundo. Claro. Y el cuerpo lo siente.
Y en ese sentido, qué importante lo que decías vos de la postura, ¿no? O las contracturas, porque estamos en una vida tan rápida, ¿no? Que todo es tan rápido, o estamos con la tecnología trabajando agachaditos, y todo eso va teniendo una repercusión en la fascia, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando tenemos lesiones, están relacionadas, si empezamos a estudiar, en la actualidad, en la kinesiología, la medicina y la medicina deportiva trabaja integralmente al paciente. Entonces, evaluamos la postura, evaluamos donde nosotros sabemos que la fascia es más densa, porque una de las propiedades también es de cambiar de viscosidad, es decir, de pasar de un estado líquido a un semilíquido, de acuerdo a la necesidad que vos le des en el movimiento, a la postura, al trabajo, o bueno, a la actividad que vos haces. Eso hace también, predispone a que haya lesiones. Claro. Y si nos vamos a los corredores, la fascia, ¿cómo actúa allí? Como actúa con todos nosotros, solamente que pueden aparecer lesiones donde hay más densificación de este tejido. Por ejemplo, tenemos en los runners hay frecuencia de síndrome de femoros-rotulianos, que es justamente es un tejido que está más denso en la parte lateral de la rodilla, lo cual hace que la rótula salga de su eje y empiece a hacer un roce, desgastando la articulación. Claro que eso va compensando desde cadera a tobillo y produciendo lesiones. También puede estar acompañada de una fascitis plantar. Bueno, la fascia justamente es una especialidad del tejido, entonces está preparada para soportar peso, pero cuando hay alguna alteración en los ejes, en la biomecánica, podemos tener alguna lesión sobre ella también. Por ejemplo, una mala pisada Claro, pues, la biomecánica, es decir, desde la pisada hasta la postura, hasta el volumen de trabajo. Trabajo con muchos profes y bueno, ellos te dan el volumen, la intensidad del trabajo y a veces nos sentimos bien y podemos, o aumentamos ese volumen que está programado, pero bueno, alteramos el entrenamiento programado y la repetición también puede causar lesión en el tejido facial. Sergio, y la cantidad de kilómetros que por ahí se ponen como objetivo los corredores progresivamente, hay que trabajarlo a la par también con los especialistas, justamente por esto, para no alterar la fascia, porque de repente encontramos un corredor que empezó con 5, después sumó 10 y ya rápidamente va, no sé, a 15 kilómetros, y eso es un gran impacto que puede tener también, ¿no? Claro. Sí, es como, como creo que el concepto es no solamente la kinesiología, sino también de la preparación física, que es de la movilidad. En este momento, en la actualidad, verás que no se elonga el músculo, entonces se trabaja a nivel facial para permitir el rango de movimiento normal. Si yo tengo un rango de movimiento en toda su amplitud, no voy a tener ninguna restricción. Pero si no trabajo sobre esa restricción, sobre esa movilidad, voy a tener algún tipo de restricción. ¿Y cómo trabajamos la fascia ahora en la actualidad? En la actualidad, lo más práctico que podemos nosotros sugerir es con los movilizadores faciales, esos cilindros que tienen o son lisos o que tienen rugosidades. Bueno, esos movilizadores... Rolos creo que se llaman. Los rolos, ahí está. Sí, los rolos, los sticks, que son como unas manijitas que trabajan a nivel facial. Está comprobado que lo que realizan ellos es dar información a la fascia para que logremos nosotros mantener a la fascia libre y que permita que cada grupo muscular tenga la contracción y bueno, puedas trabajar sobre ella sin ningún tipo de lesión. Pero qué dato que estás dando, ¿no? Porque ya no es que se elonga, pero no es lo principal, sino trabajar más que nada con ese rolo, tratando de elongar las distintas partes del cuerpo. Claro, entonces vos con el rolo permitís el rango de movimiento. Si tenemos un rango de movimiento completo, vamos a tener todo libre. Se llama fascia libre, es una fascia técnica. Libre. Sí. ¿Y los beneficios, cómo los encontramos? Mira, desde la postura, esencialmente, porque la fascia tiene que ver mucho con la postura. Las cadenas miofaciales, cuando tienen algún tipo de restricción, nos cambian la postura y eso hace que también lo manifestemos en el campo de juego o cuando vamos a correr.
Claro. El cambio de postura hace que llevemos el centro de gravedad, siempre hay una compensación cuando hacemos un cambio de postura, lo que hace que la biomecánica de la carrera cambie. Y bueno, y eso nos puede provocar alguna lesión. Sabemos que el camino para empezar a llegar al diagnóstico es primero ir al traumatólogo y de ahí derivan a tu especialidad, ¿no? Sí. ¿Cómo evaluás vos al paciente cuando ingresa para darle el tratamiento y qué tipo de tratamiento? Bien, en la kinesiología hacemos primero una evaluación postural. De acuerdo a esa evaluación, determinamos cuáles son las cadenas que están restringidas, hacemos test y por supuesto buscamos la movilidad. Y los tratamientos que nosotros abordamos es lo de manipulación de la fascia. La terapia manual en la actualidad está ganando mucho más campo por todo lo que se está conociendo de la fascia. La fascia cada vez nos da más información. Después hay una técnica que se llama en puntos gatillo, que para que entendamos, el músculo tiene puntos específicos donde se forman nódulos que están manifestando que hay algún tipo de restricción. Esos nódulos se los trabaja específicamente con agujas, capaz que vieron que se trabaja con agujas, con elementos también, con instrumentos que pueden abarcar, que son como un ganchito que van agarrando y tomando el tejido, y esencialmente con posturas. Esas posturas trabajan con las cadenas miofaciales. Siempre el tratamiento es integral. Si bien tenemos una lesión en la rodilla, en el tobillo o en la cadera, el tratamiento se debe realizar de manera integral. Cuando ingresan los pacientes, ¿cuesta trabajar en la postura, en esa recuperación de la postura, teniendo en cuenta los malos hábitos? Sí, en realidad a todos los pacientes creo que es nuestra competencia de colaborar con la educación de la postura. La tecnología está haciendo un cambio postural grande y las generaciones nuevas van a sufrirlas, me parece que si no actuamos todos, no solamente la kinesiología, que lo estamos haciendo, digamos. Pero, ¿Hay muchos casos de niños? Sí, Sergio? tengo niños que tienen rectificación cervical, que es un cambio en la curvatura a nivel estructural de la columna, que eso yo lo veía en personas de 50, 60 años, y ahora tengo niños de 10 años con ese cambio estructural. Entonces se puede trabajar porque ellos en este momento tienen el tejido posiblemente más accesible para el cambio. Claro. Pero en las personas mayores es más costoso por la estructura, no por la postura. ¿Qué le podrías decir también a los runners, a los deportistas que están mirando y escuchando, cómo prevenir, ¿no? Las lesiones, sobre todo pensando en la fascia? Mirá, yo siempre creo que el que más tiempo pasa con los que hacen actividad son los profes. Y los profes son los que son nuestros compañeros. Yo siento que somos colegas que debemos sumar para informar a todos los corredores, en este caso, que tengan el rango de movimiento completo, que trabajen mucho en lo que es, porque la fascia no solamente es el movimiento, también necesita nutrirse, es decir, que nosotros, la nutrición, la alimentación es fundamental, el descanso es fundamental, la recuperación post y pre-competencia, respetar los tiempos que te da el preparador físico para tu preparación para la carrera también es muy importante, porque si nosotros damos más repeticiones o damos un volumen mayor al trabajo preestablecido, predisponemos a la fascia a que tenga algún tipo de retracción. Al inicio me hablabas también de la fascitis, ¿no? Sí. ¿Es una de las consecuencias también de, por ahí, esas contracturas o no atendernos a tiempo? Sí, la fascitis, bueno, puede tener varios factores que la pueden instalar, desde la postura, una pisada que no sea no se hizo una pisada correcta, pero sí una pisada adaptada a tu cuerpo. También debemos tener en cuenta cuánta actividad haces, con qué calzado. El calzado también es importante. A veces consideramos que los calzados
tienen o pueden durar hasta que nosotros sentimos que ya no nos contenga el pie, pero hay calzados que lo venden y hay información ahora que duran 3 meses o un kilometraje, es decir, vas midiendo y no sé, tienen 300 kilómetros y ya no lo puedes usar para realizar una actividad. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta no solamente el rango de movimiento, la libertad de la fascia, es importante la nutrición, la hidratación, el descanso, bueno, todo lo programado, respetar lo programado también creo que es fundamental. Sobre todo esto que vos decías del trabajo conjunto con el profesor, está bueno trabajar en equipo, pero también atentos a aquellos que recién arrancan, buscar profesionales, ¿no? Claro. Porque muchas veces, hoy con la inteligencia artificial, Sergio, Sí. bajamos planes de allí Sí. y creemos que con eso ya está, ¿no? Sí, sí. Creo que lo mejor es, hay muchos preparadores físicos y hay mucha profesión esperando para comunicar y para mejorar la calidad de vida de todos los runners. Así que bueno, espero que les sirva, que se acerquen a los preparadores, que ellos son los que realmente nos ayudan en la recuperación y también en la planificación de los trabajos. ¿Algunos tips que les quieras dar también a los runners para cuidarse? Creo que si queremos trabajar sobre la fascia, tener estos elementos como los rolls o los sticks que son accesibles y que es una inversión que haces, trabajar con ellos antes, durante y después de los entrenamientos, antes y después de las carreras, es siempre importante. Tener conciencia de la postura, es decir, hay algo que nosotros tenemos que practicar a diario, es decir, cómo estoy, si mi postura es buena, el profesional te va a dar herramientas de cómo corregir tu postura. Cada uno tiene una postura, porque las cadenas miofaciales te la determinan, y si nosotros somos específicos en esa cadena miofacial, vamos a mejorar la postura, vamos a poder desempeñarnos mejor en el deporte. Por último, Sergio, consultarte cuánto tiempo dura una rehabilitación postural, ¿no? Para diferentes personas, o es en caso personalizado. En realidad depende de la postura del paciente, de la evaluación, depende también si hay algo estructural, pero son tratamientos a largo plazo. No se dice, no podemos dar un plazo porque tenemos que esperar cómo el paciente también adhiere al tratamiento y cómo responde la fascia a las diferentes posturas y ejercicios que le damos. ¿Y en el consultorio se brindan diferentes tipos de ejercicios? Claro, ¿no? O sea, los tratamientos de postura se realizan a través de posturas específicas para cada cadena y se acompañan de ejercicios que tendemos los kinesiólogos que sean específicos al deporte o a los deportes que vos realizás. De esa manera se entiende que la fascia se comporta. Si yo trabajo con un paciente solamente sobre este eje, sobre este plano, voy a preparar a un paciente para que realice running. Si ese paciente hace un deporte que necesita trabajar sobre las diagonales, por ejemplo tenis, posiblemente sufra alguna dolencia o no acompañe. Entonces, cuando hacemos las posturas, también acompañamos de ejercicios que van a ser específicos para el campo de juego. Como Bien. se entrena, se trabaja en el consultorio. Mira, qué importante es poder hacer la consulta pertinente, estar con los especialistas, porque bueno, hoy hablábamos de los corredores, hablábamos de acomodar nuestra postura, la recuperación de una postura, hablamos del tema de la tecnología, sobre todo en los niños, en las nuevas generaciones, ¿no? que ya tienen un cambio. Pero podés hacer tu consulta, preguntar, depende del deporte que realizás, porque hay que trabajar en la prevención y en buscar esos beneficios para tener más actividad física, más tiempo de poder realizar la actividad física, porque si no empiezan las lesiones y qué feo cuando te dicen no podés hacer, no podés hacer actividad física. O también esto que vos decías, Sergio, que es clave y que por ahí no lo respetamos, el descanso, ¿no?
que Sí. no nos damos ese descanso o no le damos importancia al descanso en pleno entrenamiento cuando uno tiene una planificación, ¿no? Claro, sí, claro. El descanso sí es uno de los pilares de la vida en realidad, porque si no descansamos de 7, 8 horas, bueno, el otro día no rendís igual, Claro. en todo sentido. Sergio, te agradezco muchísimo, pero antes de despedirte, pedirte por favor que le puedas decir a la gente dónde te encuentran, si estás en las redes sociales, dónde está el consultorio, algún contacto. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación, encantado. Y trabajo en el barrio Los Perales, en la calle El Seibo, en el Club Milicenda, en el complejo Milicenda. Trabajo, bueno, estoy de lunes a viernes, Muy bien. así que lo espero. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Nosotros nos reencontramos nuevamente en Gracias. el próximo programa de Salud y Calidad de Vida. Muchísimas gracias por haber estado, Sergio, aquí. Y te vamos Encantado. a llamar para otros temas que tienen que ver también con qué importante hablar de los más chicos, ¿no? Sobre Sí. todo pensando en ellos. Así que muchísimas gracias. Nos Dale. reencontramos en el próximo programa.